Amén. Bendición entonces, mis hermanos, al que no he saludado esta mañana. Bien, quería un poco este día, de acuerdo al día que estamos viviendo, y lo tomo personal, ya que el Señor, como lo decía en estos días o en alguna predicación no mucho atrás, que el Señor me trajo un día 20 de mayo para acá, para este lugar, y aquí donde me he establecido con mi familia. Y bueno, este día martes se cumple ya, y cumplo, puedo decir, 20 años de haber llegado a este lugar. Y quería hablar un poco de lo que Dios quiere formar en nosotros. Pero quiero expresarle lo que yo sé que Dios puso en mi corazón hace tiempo. Bueno, desde que comencé, ¿cierto? Desde que nací, desde que tal vez, ¿cierto? No experimenté el tener una mamá puntual ahí, y por el hecho, ¿cierto? De su muerte a temprana edad mía, luego mi padre que también, ¿cierto? Se hizo un lado, si se puede decir así, físicamente. Así que al final, y hablo de que quedé sin familia, se puede decir. Amén. Y me tomaron mi abuelo en ese tiempo. Y es la única noción que tenía de familia. Pero, ¿sabe? Me gozo porque yo sé que Dios puso esa necesidad de familia en mi corazón. Y es lo que Dios me ha provocado cuando desde del primer momento en que llegamos acá, ese fue y ha sido el propósito de Dios, que nos levantemos como una familia y una familia en la fe. Amén. Y sé que, como les digo, ese fue el anhelo que puso, yo sé, Dios sembró en mi corazón, me dejó con esa carencia, entre comillas, porque en algún momento Él la iba a llenar. Amén. Y yo sé que Él la ha llenado, mi hermano, al verla a usted hoy día, saber que hace 20 años atrás, cuando llegamos a este lugar, había una familia, un par de personas, un anciano que hoy día está, sé, en la gloria del Señor, pero a través de todo eso, del pasar, del vivir, mi hermano, poder darnos cuenta que hoy día, ¿cierto? Partimos en un lugar que está aquí, ¿cierto? Cercano, aquí afuera en la calle. Partimos en esa iglesia donde estaban murallas de adobe, antigua, la verdad, era una especie de granero, era una especie de lugar donde se guardaban, ¿cierto?, las siembras. Y bueno, se apartó para hacerlo un lugar para adorar al Señor, y ahí partimos. Amén. El terremoto del 2010 lo quebró y se pudo levantar después ya luego otro lugar, amén, más firme, o por lo menos renovado, ¿cierto?, en materiales. Y ahí estamos, y ahí hemos estado avanzando, y me gozo porque hoy día estamos llegando a estar, ¿cierto?, teniendo una comunidad hoy día cristiana, amén. Y como les digo, desde el principio, Dios ha buscado eso, que nosotros nos levantemos como una comunidad cristiana. Y es lo que quiero llevarle hoy día, a que podamos, mi hermano, meditar. Que tanto de eso nosotros, ¿cierto?, estamos aportando para hacer verdaderamente una comunidad. Amén. Lo expresa muy bien el apóstol Pablo, y quiero leer Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, porque el apóstol expresa tanto la comunión y la ejemplifica de una forma que nos unifica, no solamente como simples miembros, amén, de una organización. Eso es lo glorioso que hace Pablo, amén, porque yo creo que hasta ahí el hombre nunca había podido pensar
a poder haberse proyectado en tener tal unidad con la que Dios nos une. Amén. Pueden haber y existir desde el principio organizaciones, pueden haber existido muchas formas de unión, de uniones, amén, de comunidades, pero no como la que Dios vino a hacer en la tierra. No hay tal unión. Y por eso que les digo que esta proyección que hace Pablo de la iglesia, amén, y pasa más allá de cualquier comunidad. Amén. Y es por eso que Pablo en esta palabra, en Efesios 4, versículo 1 en adelante, habla con una visión de cuerpo. Habla de esa comunidad, pero más aún de una comunión, de no miembros de una organización, sino que miembros de un cuerpo. Amén, porque así también se le llama a las partes, ¿cierto? De un cuerpo humano. Amén, de un cuerpo físico humano. Así que habla entonces Pablo y comienza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, mi hermano, dice, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y aquí comienza a hablar un cuerpo. Amén. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. Glorioso nuestro Dios. Amén. Y el 11 sigue diciendo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Y esta demanda de todos nos está, mi hermano, involucrando verdaderamente a todos. Valga la redundancia. No nos está dejando a nadie fuera y por lo tanto, mi hermano, es una demanda de cada uno. Es responsabilidad nuestra, mi hermano. Aquí Pablo no hace responsable al que está al lado tuyo. Aquí Pablo te hace responsable a ti. Amén. Y eso es lo que debemos entender. Porque muchas veces, mi hermano, cuando no se nos atiende o no se nos mira, o en momentos nos sentimos como separados, echamos la culpa a los demás. El que tú seas parte de este cuerpo, eso es responsabilidad tuya. Amén. El que tú puedas hacerte parte de una comunidad, de este cuerpo de Cristo, es parte tuya. Amén. Aleluya. Pablo lo pone así, lo expresa así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, amén. Tú tienes fe, entonces por lo tanto tienes que llegar, tienes que buscar, amén. Tienes que estar en camino de, porque tenemos que llegar, dice, todos vamos a llegar. Y está diciendo que entonces nosotros en fe, si estamos en fe, ¿cierto? En esa unidad de la fe, vamos a llegar, o sea, vamos camino a. ¿Estás caminando? Pregúntate hoy día en esta mañana, ¿estás caminando verdaderamente a esa unidad? ¿O estás todavía hablando separado y apartado? Y cuando a lo mejor te necesitas tú algo, entonces quieres involucrar a los demás. No es así. Es que no es así. Todos tenemos que llegar y caminar, estamos llegando. O sea, debemos estar caminando hacia una unidad. Amén. Llegaste aquí a este lugar, pero ahora tienes que llegar a buscar ser un cuerpo con los que estamos en este lugar. Yo te hablo 20 años que hemos pasado. Amén. 20 años donde yo decía, Señor,
Cuando uno lee esta escritura, cuando uno ve cómo comenzó la iglesia primitiva y tú ves el libro de Hechos, tú te das cuenta, mi hermano, que a veces uno se encuentra, pareciera hablando de una iglesia que es imposible, que se dé. Amén. Mi hermano, si tú lees el libro de Hechos en el capítulo 2, en los versículos 41, 42, en esos entre medio de esos versículos habla de una iglesia que tenía todo en común. El capítulo 4 de Hechos habla lo mismo. Incluso dice que hasta sus posesiones, entre comillas posesiones, porque dice que lo que tenían como posesión era de un bien común. ¿Sabes lo que significa común? Que es de todos. Le pertenece a todos, no le pertenecía a la persona. Todo lo tenían en común. Es que es poderoso lo que sucedía en ese tiempo. Pero yo creo que muchos de nosotros, o medita ahora en este momento y piensa, nosotros hemos pasado 20 años. Esta está hablando de la iglesia que recién comenzó. Amén. Recién comenzó. ¿Sabes cuánto eran? No eran 40. No eran 2 que comenzaron. No eran 3 como comenzamos acá. Comenzaron 120 que se reunieron y estuvieron unánimes orando, ayunando, clamando, buscando primeramente que el Señor de sus vidas viniera a ellos. A través del Espíritu Santo se cumplió, a través de esa promesa que dijo el Señor que se cumpliría, obró ese poder en ellos. Amén. La iglesia partió en una comunión entre ellos porque la verdad es que vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Amén. Y podemos entonces ver cómo ellos se levantan y empiezan a obrar de acuerdo al tiempo que vivían. Amén. Ellos se despegaron de toda cosa material, de todo lo terrenal en sus corazones. Porque dice que ellos, cada uno de ellos, estaba unido al otro en corazón y alma. De corazones sinceros. Amén. Estaban unidos. Dice que la iglesia estaba en común y tenían y compartían todo. Amén. Tenían todo en común. Y dice que con alegría de corazón y sencillez. Amén. Con alegría y sencillez de corazón. Amén. Y de alma. Ellos tenían involucrados sus sentimientos, todo, mi hermano. Amén. Sus pensamientos, sus sentimientos, ellos involucraron todo, se lo involucraron, no hicieron privacidad de eso. Yo leía lo que era común. Común dice dicho de una cosa o de algo, ¿cierto? De alguien, que no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Eso es común. Amén. Para que se cause una comunidad, por lo tanto, no puede haber privacidad. Yo no puedo tener privacidad. Si tú te das cuenta, ellos tenían todo en común. Por lo tanto, se causó la visión que tenía Dios para ellos. Si nosotros, mi hermano, comprendemos esto, llevamos 20 años y los que se han ido ingresando dentro de estos 20 años, porque no todos llevan 20 años aquí. Amén. No sé cuánto tú también llevas en el Evangelio, a lo mejor llevas menos, no sé, a lo mejor llevas más. No sé dónde a lo mejor tú naciste en el Señor. Amén. Dónde te comenzaste a congregarte cuando naciste en el Señor. Pero lo que sí debemos comprender es que hoy, 20 años pasaron para que aquí la iglesia que está aquí en este lugar, amén, este remanente, nos pudiéramos reunir aquí. Pero la visión va a ser siempre la misma. Que nosotros logremos llegar a ser un cuerpo. Amén. Que seamos el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso les digo que esto no es una mera comunidad o una mera organización.
¿Por qué? Porque Pablo lo expresa como un organismo. Organismo en un sentido de que todo está unido. Amén. Coyuntura con coyuntura. Sigue diciendo Pablo aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo se va a causar? Cuando esté la unidad de la fe. Cuando lleguemos ahí, entonces empiezan a suceder más cosas, dice. Entonces, vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué todavía algunos no crecen? ¿Por qué todavía algunos, mi hermano, no están aspirando a llegar a una medida que es la de un varón perfecto? Porque no hay unidad todavía. Porque no se ha causado esa comunión espiritual de ser un solo cuerpo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, la madurez también viene, el crecimiento. Amén. El crecimiento es mutuo. Si tú ves un cuerpo, no le crece más una mano y después dice, bueno, es que hay que esperar a esta otra mano. Ya crecerá en algún momento. Entonces, este otro brazo es cortito, de un niño y de una mano chiquitita que no tiene casi fuerza, pero la otra ya creció, maduró. Y hay que esperar que la otra madure. En un cuerpo todo crece. Amén. Todo crece. Si hay, mi hermano, vida que todavía en tiempos que pasan no ha madurado, es porque no se ha involucrado y no se ha visto involucrado en una visión de cuerpo. Es que eso sucede. Mi hermano, entendamos lo que está diciendo Pablo. Este es un organismo vivo que se alimenta por una boca, no se alimenta por varias bocas. Amén. Por eso nos pone una condición de cuerpo, donde tiene una cabeza, que es Cristo. Aleluya. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, está diciendo que si no hay madurez es porque no hay crecimiento, y si no hay crecimiento es porque no estás participando del cuerpo. El cuerpo crece. Amén. Una persona separada de un cuerpo no es un miembro, un organismo. Tiene todavía el sentido de organización solamente. Aquí se organizan ciertas reuniones y yo me vengo y me congrego en esas ciertas reuniones. Voy, llego, me escucho y me voy. Ese es un sentido de organización. Amén. Y yo participo muchas veces de una organización, pero no del organismo. Espero se entienda, mi hermano. Nosotros muchas veces estamos todavía con un sentido, mi hermano, carnal. Un sentido donde nosotros, mi hermano, creemos que esto es una organización. Algo que simplemente se organiza y yo soy partícipe de algo que se organiza. Porque a nosotros nos gusta algo que sea organizado. Amén. Si aquí yo estuviera todo al lote, no se supiera cuándo nos juntamos, cuándo nos reunimos, ay, que usted se complicaría, ¿o no? Amén. Por ahí me decían algunos hermanos cuando llegaron aquí, pastor, tiene que avisarnos a nosotros cuando hay reunión, porque si nosotros no nos dicen que no nos avisan, no se nos organiza la reunión, yo no me puedo organizar dentro del día. Amén. Entonces, y yo soy así, yo de repente aviso, no sé, si me acuerdo, 2 horas antes de avisar, 1 hora antes, y a veces simplemente no he avisado. Amén. Y eso es cuando uno todavía está, ¿cierto?, con eso de organización. Pero es que aquí estamos en un organismo. Amén. Por eso yo a veces les recuerdo, hermanos, que hoy nos reunimos. Amén. Les recuerdo, porque la verdad es que eso lo debemos saber. Amén. Acá tenemos reunión y cuando ya hay algo especial, extra, bueno, ahí lo avisamos. Amén. Con mayor, ¿cierto?, esperando con mayor tiempo. Aunque me ha costado eso, mi hermano. Avisar con tiempo. Por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Y eso pasa y sucede, mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquel que no crece, aquel que es un niño fluctuante, como está diciendo Pablo, está hablando en este tema de que somos un cuerpo, un espíritu. Amén. Hay un Señor. Está dándonos la visión de comunión de cuerpo.
Entonces en esa comunión de cuerpo habla a ese niño fluctuante, hablando a ese miembro que no crece. Amén. Y como les digo, es inusual que en un cuerpo, una parte de ese cuerpo, un miembro, no crezca parejo a los demás. Ahí tiene que haber algo que está fallando. Amén. O que algo crezca desproporcionadamente. ¿O no? Eso ya es anormal. Amén. Un cuerpo no puede ser así. Aleluya. Así que ahí se aprovecha el enemigo. Por eso se está aprovechando de tantos, mi hermano. ¿Por qué? Porque mucha gente llega a la iglesia con sentido, como les digo, humano de una organización y no entiende que esto es un organismo vivo, donde tenemos que ser dependientes el uno del otro. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Se da cuenta? Pablo no está diciendo crezcas, sino que nos involucra a todos porque somos uno. Amén. Pero tiene que decir a todos para que entendamos que nos está involucrando en un solo cuerpo. Sino que siguiendo la verdad en amor, amén, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Se da cuenta? De nuevo nos lleva a la visión de cuerpo. Amén. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién qué? ¿De quién todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente? Aleluya. Según la actividad propia de cada miembro, amén, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Es que es lo que tiene que fluir en medio del pueblo del Señor, mi hermano. Nosotros hemos estado muy alejados de esto. Hemos estado mi hermano, muy poco entendidos en lo que somos. Y después de 20 años, quiero seguir llevándote, animándote a lo que Dios me provocó, a la carencia que Dios puso en mí, de tener una familia. Hoy día, mi hermano, es algo mucho más grande y mayor lo que Dios puso en mi vida hoy día. Me gozo porque pasa más allá de que tú, mi hermano, seas mi hermano. Eres parte de un miembro y pertenecemos al mismo cuerpo. Amén. No hay unidad mayor que un cuerpo. Amén. Por eso les digo, no se puede llamar organización. Amén. Porque un cuerpo, más que organización, es dirigido simplemente por la cabeza que es Cristo. Amén. Es dirigido solamente. Aleluya. No se organiza. Ya, mano, hoy día tienes que hacer esto y no reparte organizaciones. La cabeza está puesta ahí y está dándole señal a todo el cuerpo en sí. Amén. Porque involucra a todos. Amén. Ya el miembro, hoy día este miembro va a ser el que va a hacer todo y los demás, no sé, van a descansar y van a escuchar. Todo el cuerpo se mueve a una sola, amén, visión. La iglesia es a menudo descrita en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Amén. Romanos 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, versículo 5. Amén. Somos, siendo muchos, ¿qué dice? Somos un solo cuerpo, iglesia. Amén. Aleluya. Y todos, ¿qué dice? Miembros de los unos de los otros. Amén. Nosotros somos miembros los unos
de los otros. Nos pertenecemos mutuamente. Aleluya. Qué tremendo es porque Dios, cuando habla de esto, Jesucristo, ve a la iglesia a Él como cabeza, como el esposo, y ve a la iglesia como su esposa. ¿Y sabes qué sucede del esposo con la esposa? Cuando se unen, ¿qué son? Una sola carne. Y tú y yo aquí deberíamos experimentar. A lo mejor nosotros decimos ya, no somos seres espirituales, pero el Señor nos lleva a ese misterio que dice Pablo, amén, de que somos, cierto, la esposa de Cristo, que es la cabeza de este cuerpo, amén, de la iglesia, y nos habla Pablo diciéndonos, cierto, que también ellos son uno, amén. Una esposa y un esposo son uno solo. Aleluya. Primera de Corintios 10, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aleluya. El mismo alimento, el mismo pan que es Cristo. La misma palabra, cada uno de nosotros, mi hermano, somos alimentados con el mismo pan. Dice Corintios, amén. Nos lleva, mi hermano, a entender que nosotros no tenemos que recibir diferentes alimentos, nosotros tenemos un solo pan. Aleluya. Y todos comimos del mismo pan. Todos pues participamos de aquel mismo pan. Dice 1 Corintios 10, 17. Y 1 Corintios 12, versículos 26 y 27 dice, 1 Corintios 12, 26 y 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aleluya. Glorioso eres Dios. Amén. Cada uno, mi hermano, se duele. Pero ¿sabes, mi hermano? Esto es lo que tenemos que comprender. Si yo vengo aquí, pero no quiero poner nada de mi vida en común con los demás, yo me privatizo en ciertas cosas. Yo no puedo hablar, mi hermano, de comunidad. Amén. Escuchamos lo que es común. Común se trata de no tener nada privado, privatizado. Nada. Cuando algo es común, se puede causar lo comunitario, la comunión. Amén. Como la iglesia antigua tenía todo en común, nada tenía privado. Sus corazones, sus sentimientos, su alma estaba unida a uno solo. Amén. Y cada uno en particular, el uno con el otro. Amén. No tenían nada privado. Por eso es complejo cuando, mi hermano, yo vivo una vida privada. Amén. Veo este lugar, claro, cuando tengo una vida privada, veo este lugar como una organización donde se me organiza para poder yo saber, ya los domingos me congrego yo. Yo voy a ser parte del día domingo. No eres parte de un organismo, eres parte de la organización de cierto lugar. Amén. No puedes tener y decir que tienes algo en común porque estás privado y te privas de ciertos días. Amén. ¿Sabe qué? Este cuerpo se reunía todos los días. Sí, porque su prioridad pasó de lo terrenal ¿a quién? A ser dirigidos por una cabeza. Amén. Ya ellos no tenían nada privado para verlo, para ver sus bienes, para estar ahí. No, lo ponían todo ahí. Por eso yo digo, la iglesia antigua, como les decía recién, nos remece, pero yo creo que muchos dicen, no, pero eso ellos lo vivieron. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen,
No, es imposible vivir lo que vivieron ellos. Ese no es el ejemplo de iglesia que debemos tener. Eso ellos lo vivieron, por la condición que ellos vivieron. He escuchado a muchos decir eso. Pero no se puede dar hoy día aquí. Aleluya. Yo no sé si se podrá vivir lo mismo. Amén. Pero yo estoy seguro que cuando viene el Espíritu de Dios, que gobernó a ellos, que lo hizo uno, amén, un cuerpo, parte diciendo Pablo, son un cuerpo. ¿Pero por qué? Porque tienen y un espíritu, amén, un cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu ahí. Aleluya. Amén. Y luego pone otra cosa que nos condiciona a no ser independiente. Un Señor. Amén. O sea, no van ya tu vida, no es tu vida, no tienes pertenencias privadas. Hay un Señor que gobierna sobre ti y ha tomado posesión sobre ti. Amén. Sí, el Señor es el amo, es dueño. Por lo tanto, Él pasa a ser dueño. Él pasa a tener tu posesión de ti. Amén. Pasa a tener posesión de ti. Por eso Pablo va ordenadamente. Nos dice, somos un cuerpo. Cuerpo. Ya esto no es una organización entonces. No, es un cuerpo. Tú y yo somos un cuerpo. ¿Y por qué? Porque hay un espíritu. Amén. Ese espíritu que el día de Pentecostés los llenó. Amén. Los dejó capacitados ¿para qué? Para poder tener comunión. Los sacó de privatizarse, como te decía recién, de tener cosas privadas, a abrirse. Aleluya. No a cualquiera, sino que al cuerpo, al miembro. Amén. A tu hermano que está ahí al lado. No podemos tener cosas privadas el uno con el otro. Y ojo, porque como te digo, si tú tienes el entendimiento de todavía privatizarte y solamente llegar aquí, amén, y luego despegarte de esto, entonces, mi hermano, no podemos decir que puede pasar lo que leíamos recién en 1 Corintios 12, 26. Dice que cuando hay comunión, entiéndase, esto es el contexto. Cuando hay una comunión de cuerpo, cuando tú eres miembro, amén, y por ser miembro es porque tienes todo en común. Perdone que repita esto tanto, pero es que a veces nosotros no comprendemos, porque después al final reclamamos, nos quejamos de algo que verdaderamente ni siquiera nosotros estamos entendiendo por qué reclamamos. Amén. Sí, porque nosotros tenemos que entender, si yo soy parte, claro que ¿por qué el hermano no se duele si es cuerpo o no es cuerpo? Bueno, es cuerpo, ¿no? ¿Por qué no se dolieron cuando yo estaba mal? Mi hermano, pregúntate si verdaderamente tú tienes todo en común. Es que no podemos reclamar algo que nosotros, mi hermano, no lo miramos como debemos mirarlo para poder ingresar a esto. No sé si entienden, mi hermano, pero la Escritura está diciendo ahí, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Amén. Un miembro está hablando no de una organización, está hablando del cuerpo de Cristo. Un miembro, amén. No es el presidente, no es el secretario, esas son las organizaciones, ¿o no? Y tú eres un miembro más a lo mejor que viene a aportar ahí. Amén. Yo soy parte, firmé ahí y listo, soy parte también de esta organización. No está hablando de un miembro de una organización. Está hablando de un miembro como cuerpo, mirado como cuerpo. Entiéndase eso. Aleluya. Entonces, yo puedo, como te digo, reclamar si a lo mejor pertenecía a una organización de fútbol deportivo y me quebraron jugando a la pelota y ni siquiera me llevaron al hospital. Claro que reclama porque tú eres parte de esa organización y puedes reclamar por eso. Pero aquí esto no es una organización.
Tú no por llegar aquí crees que puedes decir, ya estoy listo. No, se causa cuando algo espiritual en tu corazón, amén, te saca de lo privado, de tu vida privada, a ser común, a pasar a ser común. Tu sentimiento, tu corazón, tu alma pasa a ser común porque hay un Señor ahora que es una cabeza que te dirige, iglesia. Aleluya. Así que como el cuerpo, que lo enfatiza aquí la iglesia, entonces vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es que es preciosa la visión cuando podemos experimentar ser el cuerpo de Cristo. Amén. Porque todo lo que se te va enseñando no es para que crezca tu intelecto, sino que para que lo pongas luego, mi hermano. Lo pongas, mi hermano, ahí, a disposición del cuerpo. Amén. Aleluya. Porque eres un miembro y el miembro mantiene sana su mano. La mantiene sana, le provee para que crezca, para que se fortalezca. ¿Pero para qué? Para que esa misma mano no venga separadamente a hacer algo para ella misma. Amén. Sino que provea para el cuerpo luego. Se ponga a disposición del mismo cuerpo para que sea edificado. Aleluya. Así que, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. No es con otra visión. Es para la edificación del cuerpo de Cristo, iglesia. Aleluya. Todo lo que tú estás recibiendo, ¿lo has puesto a disposición? Amén. Iglesia, aquí hay gente que nos ha acompañado por 20 años, o por 18, o por 15, o algunos llegaron hace 2 años atrás. Pero para todo, hoy día, Dios quiere hablarle. Amén. Porque la iglesia partió desde el momento en que el Señor vino a tomar posesión de ellos. Amén. A través de su Espíritu Santo, Él gobernó. Si tú te das cuenta, ¿dónde se posó? En las cabezas de ellos. Amén. Posándose en las cabezas de ellos como una llama de fuego, quiso decirle a ellos, ahora yo estoy sobre ustedes. Amén. Así que yo lo hago uno. Y lo unificó. Amén. ¿Cierto? Compartiendo lo unánimes que estaban orando. Vino el Señor a sellar esa unanimidad. Aleluya. Se organizaron para unirse en oración. Se organizaron. ¿Pero qué causó Cristo? Que fueran un organismo. Y los sacó de esa organización que hicieron ellos humana y los transformó en un organismo. Por la unidad que Dios vio en ellos como organización humana, lo hizo uno solo. Lo hizo un organismo vivo. Amén. Lo hizo su cuerpo. Aleluya. Hebreos 13, versículo 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aleluya. Es como si nosotros mismos estuviéramos pasando, sufriendo lo que otro miembro de este cuerpo estuviera pasando. Amén. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. Está diciendo Pablo que yo sufro y lo que padezco, ¿lo padezco en qué? ¿Separadamente? Claro que se quejaría, pero él lo que padece, dice, con la visión de ¿qué? Que somos uno en Cristo. Y lo padezco para ayuda,
para visión de que el cuerpo, si estoy padeciendo en algo, está siendo de ayuda para el cuerpo, entonces siga padeciendo, dice Pablo. Amén. Tenga que sufrir por visión de que el cuerpo crezca, entonces sea así. Amén. Y siga padeciendo lo que tenga que padecer. Por mí, dijo Pablo, por mí yo, si fuera solitario, si estuviera privatizado en mi búsqueda de Dios, dice él, por mí yo ya saldría, yo moriría, para mí el morir es ganancia, yo me iría de aquí. Pero ¿por el bien de qué? Por el bien del cuerpo, por el bien de la iglesia. ¿Le ha placido a Dios seguir dejándome aquí? Aleluya. Y yo privadamente ya no soy. Ya no estoy privado por mí, que me lleve ahora. Aleluya. Pero le pertenezco a un cuerpo. Amén. Donde si estoy aquí, pertenezco a cada uno de ellos. Yo no me pertenezco a mí mismo ya. Pertenezco a Cristo, al Señor que es la cabeza, pero a la vez particularmente soy perteneciente el uno al otro como miembro. Amén. Mutuamente. Estamos unidos. Amén. Coyuntura con coyuntura. Aleluya. Bendito sea el Señor. La iglesia, esta metáfora de ser cuerpo de Cristo, enfatiza la unidad. Amén. La visión de cuerpo enfatiza la unidad, la dependencia mutua. Escucha bien. La visión de cuerpo enfatiza la unidad. Amén. Pero no una unidad cualquiera de organización. Es una unidad de necesidad del uno del otro. Mira, escucha. La dependencia mutua y la función integral de todos los creyentes dentro de la comunidad cristiana. Una función integral. Está diciendo, lo integral está diciendo que todo se completa si tú estás. Amén. Si un cuerpo no tiene su mano, ya está privado de algo. Ya está incapacitado. ¿Se entiende? Esta es en función integral. Y tú tienes que comprender que si tú no te integras, valga la redundancia, entonces no se causa lo integral, no se causa que estemos completos como cuerpo. Amén. No se puede causar eso. Aleluya. Así que entre paréntesis, mi hermano, involúcrate entonces. Amén. No estés quejándote. Si tú estás, mi hermano, aislado diciendo, ay, es que este dolor, ay, que esto, y queja, involúcrate. Y va a ver, mi hermano, que cuando estés involucrado, el hermano está tan involucrado que va a estar partiendo el pan en la casa de tu hermano. Amén. Y el cuerpo mismo va a saber la dolencia que tienes. ¿Por qué? Porque en tu corazón no vas a privar de lo que te está pasando. Eso le pasaba a la iglesia antigua, mi hermano. Amén. Oye, la gente no es adivina. Y Dios nos libre de ser adivinos. Sí. Es que a veces creemos que eso de que el cuerpo, si un miembro se duele, el cuerpo, mi hermano, el otro, todo el cuerpo tiene que sentirlo, no es adivino, no está hablando de una adivinación. Está hablando de tal unidad, mi hermano, están tan unidos, coyuntura con coyuntura, que cuando se duele un dedo, se traspasa todo, o sea, se comunica. ¿Se entiende? La comunión viene por comunicarnos. Pero yo no puedo estar diciéndole, si yo me privatizo de comunicar, de mantenerme en comunión, comunicándome del uno con el otro. Si yo llego aquí, mi hermano, y solamente te saludo y me conocen que soy el hermano Cristian, y luego me voy y saben que a lo mejor vivo, no sé, vivo allá en Yayay, y me despego de todo esto y me ven los días domingos, pero después puedo reclamar algo, mi hermano, si yo no me he dado a conocer, si yo no me comunico con ustedes. Amén. No, es que puedo tener muchas cosas privatizadas, pero cuando a veces reclamamos, ahí queremos que todos se hagan parte. O sea, que todos tengan
en comunión conmigo, lo que yo estoy a lo mejor padeciendo o lo que yo estoy experimentando. Aleluya. No se puede causar eso mediante yo esté privatizando. Amén. Si tengo privatizada mi vida, no se va a cumplir nunca una función de cuerpo. El cuerpo, cuando se duele a alguien, el cuerpo se comunica. Amén. Porque está comunicado ya. Amén. Y nosotros y debemos estar comunicados el uno con el otro. Amén. Debemos estar comunicando el uno con el otro. Debemos estar en plena comunicación. Pero no podemos, mi hermano, creer que nosotros podemos estar en función de cuerpo si estamos alejados. Aleluya. Así que esta metáfora enfatiza entonces la unidad, la dependencia mutua y la función integral de todos los creyentes dentro de la comunidad cristiana. La iglesia, en este sentido, no es solo una organización, ¿te das cuenta? Sino un organismo vivo, animado por el Espíritu Santo y dirigido por Cristo como cabeza. Amén. Aleluya. Tiene que haber una unidad y una dependencia mutua. La Biblia utiliza la analogía del cuerpo humano para ilustrar la unidad y la dependencia mutua de los creyentes. ¿Tienes dependencia mutua, mi hermano? ¿Necesitas a tu hermano? ¿Sí? ¿Necesitas a tu hermano? Aleluya. Así tiene que ser, mi hermano. Tiene que haber una dependencia mutua. Amén. Eso es lo que nos quiere llevar el Señor, a través de hablarnos como cuerpo. Así que utiliza la analogía del cuerpo humano para ilustrar la unidad y la dependencia mutua de los creyentes. Justo como diferentes partes del cuerpo son necesarias y se necesitan unas a otras, así también los miembros de la iglesia deben estar unidos y apoyarse mutuamente. Amén. Amén. Tiene que suceder eso en nosotros. Aleluya. Por eso, mi hermano, si yo voy a crecer en este lugar y me he gozado, porque mi hermana, por ejemplo, mi hermana le gusta leer la escritura, ¿cierto? Mi hermana Rose, y ella me decía la otra vez, pastor, me gustaría tener un grupo, un club, no sé cómo se podría llamar, de escudriñar la palabra. Es glorioso, ¿por qué? Porque sé que la palabra es la que nos une. Amén. Por eso que estamos teniendo, mi hermano, y esto ha ido evolucionando. Nosotros partimos como iglesia teniendo reuniones los días miércoles y los días domingos. Y eran reuniones solamente. Hoy día lo que más tenemos en la semana es enseñanza. Y ha ido adecuándose a la necesidad verdaderamente del cuerpo. Amén. Vamos con eso, vamos con ¿por qué? Porque la iglesia necesita crecer. Amén. Y a lo mejor nos estancamos por mucho tiempo, pero hoy día vamos a empezar a ver un crecimiento. Y es por eso que yo te animo y que quiero animarte, porque Dios nos está mostrando hoy día, después de 20 años tal vez, que no ha querido hablar y no ha estado hablando constantemente, a ver si hoy día podemos cumplir el anhelo de Dios. La iglesia antigua lo cumplió en el momento en que vino el Espíritu de Dios sobre las vidas de ellos. Tal vez, mi hermano, tú necesitas esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque eso nos capacita para ser uno. Amén. Porque somos un cuerpo, pero porque hay un espíritu. Amén. Y el espíritu es el que da el poder tener una visión de cuerpo aquí en este lugar. Amén. De pasar de ser una mera organización a ser un organismo vivo. Porque el espíritu lo vivifica todo. Amén. El espíritu le da vida al cuerpo. Aleluya. Por lo tanto, clama en tu corazón, iglesia, para que nosotros, mi hermano, podamos hoy día buscar esa unidad en la fe. Amén. Lleguemos a tener esa unidad en la fe. Seamos provocados esta mañana, mi hermano. Es que todo, y yo lo hablaba antiguamente, te lo repito, y hemos estado viendo la oración modelo. La oración modelo
Pasa de, si tú ves, mi hermano, a David, David decía, Dios mío, eres tú. Amén. Mi Dios, Dios de mi salvación. Él oraba, él cantaba salmos y todo lo hacía para él. Porque no había visión de cuerpo en ese tiempo, estaba la Israel, pero si había alguien que quería buscar de Dios, tenía que ser individual, personal, era privado. La búsqueda de David era privada, era personal, porque así era en ese tiempo. Amén. Israel nunca quiso buscarlo como uno. Dios siempre ha querido unificar. Amén. Por eso le puso una ley y le dijo a Israel, yo soy tu Dios. Y se puso como él, como cabeza de todo ello, para dirigirlo. Pero Israel no quería. Cada uno era independiente de pensar como quería y hacer lo que quería. Entonces siempre se levantaron hombres puntuales que querían buscar de Dios. Y cuando oraban, cuando cantaban, cuando alababan, cuando tenían una búsqueda, era algo personal, individual. Era privado de ellos. Aleluya. David ni siquiera involucra a sus hijos. Le aconseja solamente. Pero no los involucra, no los mete. Y por eso David dice, Dios mío eres tú. Amén. Y como te digo, eres mi roca, pero mí. No de nosotros de Israel, aunque era el rey y aunque estaba dirigiendo a todo Israel, pero él es mi roca, mi cabeza. Amén. Eres tú mi gloria y el que levanta mi cabeza. Llega Jesucristo y le habla a la que iba a levantar como iglesia y les dice, cuando oren, oren así. Padre mío, no. Padre nuestro. Así que tú puedes, mi hermano, tener un seguimiento espiritual, una búsqueda espiritual de tu vida. Pero nunca el Señor te va a sacar que tengas visión de cuerpo. Porque cuando te arrodilles no vas a poder decir, Padre mío, no. No vas a poder decir, Señor mío, tú dirígeme, no. Porque tienes y entiendes que hay más que son uno contigo. Amén. Aleluya. Hay más que son uno contigo. Entonces cuando ora así. Padre nuestro. Yo estoy orando, pero en comunidad. Aleluya. Cuando ellos buscaban de la palabra, dice que seguían la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos 2, 42, 43 y todos esos versículos que hablan. El 42 puntualmente dice que ellos tenían todo en común. ¿Pero en qué en común? Partían diciendo, ellos buscaban la doctrina de los apóstoles. Amén. La palabra. Buscaban ellos la palabra para unificar. Aleluya. Mi hermano, ellos no se separaban, ellos sabían que tenían que buscar juntos. Amén. Mi hermano, si tú partes el pan en tu casa solo, amén. Si tú partes el pan en tu casa solo, después no podemos mirar si todos comieron. Es que yo tengo visión de que todos comamos. Amén. Todos somos uno. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. La visión es esa. Entonces cuando yo quiero partir un pan, no lo voy a partir en la mitad porque quiero comerme una mitad primero y después me como la otra. Ellos partían el pan porque tenían visión de que ese pan era uno, pero lo partían para todos los miembros, que comieran del mismo pan, dice Primera de Corintios, ¿o no? Amén. Todos comían y partían el pan, pero que era uno, y eran partícipes todos de ese mismo pan. Aleluya. Amén. Tenemos que tener esa visión. Amén. ¿Tienes una búsqueda personal y privada con Dios? Hazla común. Todos necesitamos buscar de Dios. Todos. Aquí necesitamos, mi hermano,
causar que se cause una comunión. Amén. ¿Sabes qué quiero invitarte esta mañana? A que tengamos visión de iglesia. Eso quiero cerrar. Lo único que te he hablado es para terminar diciéndote, caminemos, lleguemos, todos caminemos, mi hermano, hacia un punto, a unificar esto. Amén. A ser un cuerpo. Mi hermano, experimentemos ser un cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se levantaba el apóstol, cuando se levantaban los evangelistas, ellos llevaban la palabra y gente se convertía. Y todos los días Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Mi hermano, ¿sabes qué? Comenzaron como organización, 120 se organizaron. 120 se organizaron. Pero cuando se levantó el organismo vivo, ¿sabes cuántos se convirtieron? 3,000 de una. Y sabes que todos esos 3,000, dice la Escritura, que tenían todo en común. Yo digo, Señor, ¿cómo si no hemos logrado a veces tener todo en común? 2, 3. El enemigo nos separa en nuestras mismas casas. Allá hay uno viendo el celular, viendo una cosa, a este otro le gusta otra cosa, a ese y tenemos tele en todas las casas. Llegó la tele una vez, ¿se acuerda? Y hasta los vecinos se metían a la casa de uno. Hacíamos en una sola casa, una tele nos unificaba a todos. Amén. Y si se veía el Chapulín Colorado, todos los tenían que ver. Todo. El Happening con Ja. Y nos íbamos toda la casa donde tenían la tele. Amén. Y así era, los días domingos en la tarde. Teníamos que ir ahí y nos unificaba. Hoy día no, todos tienen un plasma diferente en sus casas, en su pieza. Sí, porque nos divide, pero el Señor nunca nos ha dividido. Amén. Entonces, lo que Dios nos da a la iglesia es ¿para qué? Para que tú tengas una vida personal en Cristo. No, iglesia. Todo es para hacer un aporte a un cuerpo. Todo lo que tú consumas tiene que ser un pan que sea repartido luego en los demás. Y si tú vas a comerte un pan, piensa que tienes que sacar una parte, porque una parte es tuya, pero lo demás del pan le pertenece a todo el cuerpo. Aleluya. Así que no puedes estar comiendo tú solo. Tengo este pancito en el Señor, tengo mi búsqueda en Dios. Ellos, dice la Escritura, que cuando se oraban todos juntos. ¿O no era así? Amén. Tenían vida de escudriñar la palabra todos juntos. Amén. Por eso, mi hermana, se abra ese club. Amén. Abra ese club. Abra ese club de escudriñar la palabra. Pero abrámoslo para todos. Porque todos tenemos que comer de un pan. Si quieres comer de un pan tú solo, todavía no entiendes entonces. Organízate entonces tú. Sigue organizando tu vida. Pero la visión de organismo es que aquí estamos todos juntos para un solo propósito. La iglesia del Señor se levantó en este lugar y mi hermano, el Señor la ha sostenido. Y no está esperando que nosotros aprendamos a unificarnos, a ser un solo cuerpo. Y la visión se impregne esta mañana en nuestras vidas. Amén. Es glorioso que nos juntemos, pero nos juntemos con la visión de ¿qué? Nos organizamos, mi hermano, y tenemos una buena comida y listo, y nos reímos un rato y después nos separamos. No es para eso. Es para que nosotros, mi hermano, hoy día mismo, hay matrimonios que se van a juntar, claro, una tallarinata, un poder comer, pero la visión es que vamos a estar en comunión de una palabra que la vamos a poder, ¿cierto? Se va a poder edificar el cuerpo. Amén. Y es por eso que estamos buscando, mi hermano, alcanzar tanto a los matrimonios como a los niños, como a los jóvenes. Amén. Como a los solteros, a los casados, no sé. Pero estamos buscando abarcar a todos porque tenemos que tener una visión de cuerpo. ¿Se entiende? Porque todos somos uno. Y no podemos dirigirnos solamente a algo para que crezca, sino que todos son necesarios. Amén. Que todos crezcamos. Todos somos necesarios que crezcamos. Amén. Por eso me gozo, mi hermano, de que hermanos dejen
sus tiempos de descanso, para saber que hay algo mucho mayor, por el cual, mi hermano, esforzarse. Esa es la visión, mi hermano. Imprégnate de esa visión. Imprégnate de esta visión de cuerpo. Amén. Nosotros donde debemos fortalecernos en el Señor. La coinonía que se causaba, la comunión que se causaba, era algo potente. Dice, la coinonía es fundamental. Coinonía es una palabra griega que significa, yo solamente la tenía por compañerismo, pero aquí sale una definición que es mucho más clara. Dice, poner en común. Coinonía significa poner en común. Amén. Nos da una visión mucho más allá de una comunión, de tener un compañerismo. Amén. Porque todavía compañerismo lo tenemos como muy humano. Pero poner en común nos saca de nuestra humanidad porque nosotros somos muy egoístas. Como te digo, todavía somos muy privados en ciertas cosas. Pero poner en común algo que yo no quiero poner en común, que yo no quiero que participen varios de estos. Amén. Es una lucha interna que vamos a tener que tener. Pero si no salimos de esa lucha interna y la vencimos en el Señor, no se va a poder causar la visión de cuerpo en medio nuestro. Puedo hablarte toda la mañana y toda la tarde, pero hay muchas más cosas que tenemos que hacer hoy. Pero quiero dejarte hasta aquí hoy. Amén. Para que comprendamos. Si buscas y estás buscando aisladamente, te invito, mi hermano, hazte parte. Amén. Si es que yo busco, yo leo, ¿te estás comiendo un pan solo? Dios te redarguya hoy día. Aleluya. Aleluya. ¿Te estás comiendo el pan solo? Dios te redarguya hoy día. Porque el pan es para partirlo en todos los hermanos. Amén. Los que tenían muchos hermanos, yo creo que en algún momento lo hicieron. Se guardaron el pan y se lo guardaron y se lo llegaron a la cama. Y cuando ya no habían más hermanos, ¡pum! Ahí solito, claro, es que si tenía 10 hermanos y todos buenos para el diente, amén, y tú alcanzabas a agarrar lo que te dejaban ellos, claro que eso lo guardaba a lo mejor y iba después y cuando estabas solo ahí, porque los demás si te veían, dame, o te lo quitaban. Pero aquí no, mi hermano. Aquí hay para todo y hay en abundancia. Amén. Aquí tenemos un pan y un pan de vida, que es Cristo. Y Él nos fortalece, nos alimenta a todos. Amén. Así que no nos apartemos. No privaticemos lo que Dios no ha querido nunca privatizar. Tu vida no es privada hoy día. No tienes una vida privada cristiana. El cristianismo no es privado. Amén. El cristianismo es común. Amén. Es común, de comunidad, de comunión, de cuerpo. Con eso oramos. Aleluya. Aleluya. Anhelemos esto en esta mañana. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y Dios ponga este anhelo. Clamemos, iglesia, para que venga su Espíritu y nos llene. Como llenó ese día de Pentecostés puntual. Esa fiesta que tenían los judíos, donde el Señor descendió en su Espíritu. El Señor, la cabeza, vino y se posó sobre las cabezas de ellos. Que ese mismo Señor se pose sobre la cabeza de su iglesia aquí en Granaya. Aleluya. Sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Y que nos unifique, nos haga uno. Amén. Padre, agradecemos este tiempo. Y agradecemos, Dios, el poder, Señor amado, ser parte o habernos hecho usted parte de este cuerpo. Amado Dios, usted anhela moverse en esta tierra. Bendito Jesús. Queremos clamar en esta hora, Dios. Por eso que aisladamente se habla
uno habla por aquí, otro habla por allá. Le puede hablar a muchos, pero muchas cosas se hacen aislados. Tienen búsqueda aislada. Padre Santo, yo sé que usted puede estar animando esa vida, pero no va a poder, Dios de la gloria, Señor, manifestarse, porque usted se manifiesta en su cuerpo. Usted se manifiesta a través de su cuerpo. Su poder es manifestado a través de su cuerpo, Padre. Si vemos la iglesia antigua, milagros. Dice que los apóstoles llevaban la palabra y había señales, milagros, un poder moviéndose en esa iglesia porque era un cuerpo. Aleluya. Porque todo lo tenían en común. Bendito Dios. Y podemos ver cómo usted añadía miembros a esa iglesia. Amado Dios, nosotros podemos desaparecer aquí si no entendemos, Señor, y no tomamos esta visión de cuerpo. Clamo en esta hora para que usted trate y ministre nuestros corazones, Dios. Usted comenzó con 120 y hoy día aquí tal vez no habemos 100. Pero luego que ellos se unieron y fueron uno solo, cuando se levantó el cuerpo de Cristo, esa iglesia primera, primitiva, usted añadió 3,000 y después 5,000. Aleluya. Ahí es donde se realzó su poder, su amor. En el cuerpo, cuando son uno solo, se empezó a ver el poder, la manifestación de su amor, su gracia, Padre. Gracia sobre gracia, moviéndose en las vidas y en los corazones, Señor, de los que estaban en ese tiempo ahí. Señor, no solamente su iglesia, sino que fueron afectados todos los que estaban afuera. Todos, de una u otra forma. El pueblo que estaba afuera fue afectado por esa iglesia, por ese cuerpo suyo. Clamamos para que suceda aquí en Granaya. Clamamos para que empiece a afectar el Valle de la Concagua, Señor, su cuerpo. Clamamos en esta hora, Dios, para que seamos uno solo y empecemos a alcanzar a aquellos que no hemos alcanzado hasta aquí porque hemos estado muy aislados el uno del otro. Bendito Dios. Con tanto entendimiento de palabra, con tantas cosas que usted nos ha dado, pero todo eso debería haber sido una provocación a unirnos y poner todo ese conocimiento a disposición de la iglesia. Pero ahí estamos. Venimos aquí, nos sentamos, pero aislados en nuestros corazones. Todavía tenemos a un Dios, pero un Dios mío, no un Dios nuestro, no un Padre nuestro. Aleluya. Estamos muy egoístas todavía, con un Dios que no vino a ser egoísta. Aleluya. Padre, nos ponemos en sus manos y en su presencia en esta hora. Clamamos, Dios, para que usted obre con poder en nuestros corazones, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.